En Fraga Inmobiliaria y Asesoría en Propiedad Horizontal, brindamos seguridad y confiabilidad a nuestros clientes con la asesoría en servicios inmobiliarios integrales, garantizando el pago de sus arriendos, la venta de su inmueble, la administración y la solución a los problemas en su condominio o su edificio. Fraga, su mejor decisión. Pasto, un solo actuar. Los buses de transporte público de Pasto contarán con procesos de limpieza y desinfección permanente para la prestación del servicio. Los conductores cumplirán con todos los protocolos de bioseguridad y presentación personal. Habrá un proceso de supervisión y vigilancia para salvaguardar su estado de salud y así garantizar la prestación del servicio. Avante, si cuido de mí, cuido de mi ciudad. Hola, yo soy Majo González y hoy te voy a dar los 5 pasos para inscribirte de forma virtual en la UCC. Y ya sé que no has presentado las pruebas Saber 11, pero eso no es un impedimento porque ahora matricularte es muy fácil y sin salir de tu casa. Primero, compra el derecho de inscripción en www.ucc.edu.co. 2. Inscríbete en el formulario. 3. Participa de tu entrevista virtual. 4. Consulta los resultados de admisión. 5. Descarga el recibo y paga tu matrícula. Listo, así de fácil es inscribirte, así que ¿qué estás esperando? Inscríbete. Laura quiere entrar a ser parte de la familia Uniminuto. Laura tendrá su inscripción gratis. 20% de descuento en el valor de la matrícula. Financiará con la cooperativa Minuto de Dios con una tasa del 0.65% y 2 meses de gracia para su primera cuota. Recibirá una SIM con internet desde el 1 de agosto por todo el 2020. Además participará por uno de los 200 computadores. Laura es Uniminuto. ¿Y tú qué estás esperando? Consulta términos y condiciones en la UME Cuida. Vigilada Mineducación. Cordial saludo, bienvenidos y bienvenidas a Página 10. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a dialogar sobre un tema de mucha importancia, Agualongo o Bolívar, la historia de Pasto. Y están invitados todos ustedes a participar, a compartir sus opiniones, comentarios y damos la bienvenida a nuestros invitados especiales, investigadores, historiadores, escritores, y gracias por aceptar la invitación de Página 10. Le damos la bienvenida a don Enrique Herrera, gracias por participar. El micrófono, por favor. Listo. Para mí, mi querido Mario y Mauricio, es altamente satisfactorio pues poder estar con ustedes en este diálogo, donde tenemos una audiencia que sabemos es de bastante respeto y de una alta audiencia. Por tal motivo, cuando usted, mi querido Mario, me invitó, con mucho gusto, con mucho cariño, lo hice porque bien sabe la gente que de nuestra parte tenemos algo muy especial para con nuestra tierra nativa como es Pasto. Y más aún, cuando tuve conocimiento que era pues una charla con Mauricio, que hace mucho tiempo nos conocemos, de parte nuestra, con mucho gusto, con mucha satisfacción. Por tal motivo, pues agradecerle y, como siempre, dispuestos a entregar nuestros conocimientos de estos temas tan importantes para nuestra historia. Gracias, don Enrique, y le damos la bienvenida a nuestro amigo, aliado y persona que nos ha venido apoyando y colaborando en todo este proceso de Página 10 y con otros procesos también culturales que pretenden resaltar al departamento de Nariño. Bienvenido, Mauricio Chávez. Gracias, Mario, Página 10, por esta invitación. Pues Página 10 es mi casa, entonces es como entrar a la sala de la casa de uno. Muy contento con este conversatorio que es tan importante para el territorio. Es un tema espinoso, sin duda alguna, ¿no? Un tema que tiene muchas aristas, pero de igual manera, yo con Enrique nos conocemos, tenemos una amistad ya de buenos años, de hace años. Nos unió nuestro hermano fraternal Julio César Chamorro, ¿no? En estos encuentros que hace Montalvinos en Ipiales, y con Enrique inclusive estuvimos en la ciudad de Ambato y viajamos a Quito, y bueno, entonces tenemos una amistad. Esto es bien bonito resaltarlo porque
de pronto podemos tener divergencias de pensamiento frente al tema que nos convoca hoy, pero por sobre todas las cosas está la amistad, el respeto mutuo, ¿no? Yo leo constantemente, tengo los libros de Enrique, desde luego, y lo leo constantemente en las redes. Entonces, interesante este tema, que sé que es puntilloso, pero por lo mismo, pues es un tema que permanentemente tiene que estar en las agendas culturales de Colombia y especialmente del departamento de Nariño, que es tan rico en historias que es necesario irlas develando, como lo hacen muchos de los historiadores y personas que van mostrando ese quehacer histórico que tenemos y que ha permitido que hoy seamos lo que somos. Claro que sí. Ya antes de arrancar quisiera saludar a todas las personas que nos están viendo, que están muy pendientes, les están enviando también saludos. Allí está Germán Sarama, está Emilio Jiménez, está Julio César Chamorro, que ustedes lo acaban de mencionar, está el profesor Pablo Emilio Obando, está Carmen Elena Chávez, Walter Eduardo Portilla, Mónica Moncayo, Carlos Edmundo Muñoz. Bueno, tenemos una buena participación, Alberto Folleco, Walter Eduardo. Bueno, tenemos una buena participación, todos están expectantes de lo que ustedes van a comentar, compartir, y entremos en materia. ¿Agualongo o el querido Bolívar, don Enrique? Los dos personajes tienen pues su presencia histórica si hablamos directamente de la parte de Pasto, sino que tiene que uno, digamos, evaluarlo. Por ejemplo, Agualongo, ¿no? Para mí, en síntesis, es producto de la rebeldía de la gente de Pasto frente a defenderse de una serie de ataques pertinentes que siempre se tuvo, tanto del norte de la región como del sur de la región. Y con algo que es importante, cuando todavía no podemos hablar de independencia, porque yo vengo manifestando de tiempo acá que ya no podemos mentir ni que nos mientan. Tenemos internet. Si no está 100%, hay un alto porcentaje de documentos donde uno puede perfectamente comprobar si tanta mentira que nos han echado de la historia oficial, ahí se puede comprobarla. Entonces, en tanto no entendamos la cuestión del 20 de julio de 1810, que es una falsa independencia, al igual que el 10 de agosto de 1809 en Quito, otra falsa independencia, como fue falsa la de Caracas en abril 19 de 1810, no vamos a poder entender y comprender el por qué el comportamiento de la gente de Pasto y por qué el comportamiento de Agualongo. Y he dicho, la gente que me sigue permanentemente en el programa que tengo en la radio los días domingos, en lo que publico en forma semanal en Facebook, de que la independencia en Bogotá fue el día 16 de julio de 1813. No 1810. Y en Quito no fue el 10 de agosto de 1809, fue el 29 de mayo de 1822. Ya Pasto lo atacan los quiteños en el mes de octubre de 1809, meses después del movimiento que hubo allá directamente en Quito. ¿Sí? ¿Y por qué vienen? Porque quería que seamos totalmente parte integrante de Quito. Lo éramos en la parte eclesiástica, dependíamos del obispo de Quito, pero en la parte civil dependíamos de Popayán y dependíamos de Bogotá. Es lo que acá siempre hemos dicho. En tanto no entendamos la defensa autónoma que tenía nuestra gente contra Popayán, contra Bogotá, en la parte norte y al sur Quito, difícilmente comprenderemos. Entonces, Agualongo pudo haber sido un Burbano, un Rodríguez, un Chávez, un Herrera. Fue la persona que interpretó, identificó el movimiento que tocaba acá hacerse para defendernos.
Bolívar, cuando llegó a Pasto en 1822, ya no tenía nada que hacer frente a que la gente nuestra ya había sido toreada, si cabe la expresión, maltratada. La gente nuestra había sido totalmente vilipendiada, ultrajada por los quiteños, los que vienen en octubre 16 y se los derrota en Chapal de Funes, los que vienen el 22 de septiembre de 1811, tras las 1.200 libras de oro que envía Miguel Tacón desde Popayán con la intención de entregarlas a Pasto, luego pasar para Túquer, Barbacoas y se volaba. Y aquí en Pasto esa plata quedó escondida entre las paredes o el templo del convento de Santo Domingo, que es donde ahora queda Cristo Rey. Este pueblo tan católico, tan creyente, difícilmente iba a permitir fácilmente que saquen esa plata de un convento, de un templo. Pero cuando ya comienzan los quiteños a maltratar nuestra gente, a violar nuestras mujeres, las doncellas, seguramente alguien dijo, pare, mire, busque que la plata está en el templo convento de Santo Domingo. Ese aspecto para más o menos comenzar a diferenciar entre la actitud de Agualongo, que es la representación del pueblo de Pasto defendiendo, como tuvo que hacerlo, contra los quiteños, contra el señor don Joaquín de Quesidicoro, el caleño, contra el norteamericano Alejandro Macaulay, contra el propio Nariño. Creo que está allí para dar inicio a este importante conversatorio. El abrebocas. Y para Mauricio, creo que Bolívar o el querido Agualongo, más cercano hacia dónde nos estamos dirigiendo. Sí, a ver, Mario, yo creo mucho más un poco en los procesos. Yo cuando veo la historia la veo como el cúmulo de unos procesos que se van sucediendo a través del tiempo en determinados territorios. Entonces, desde luego, si nos referimos únicamente a la ciudad de Pasto, ni siquiera a Nariño, sino a la ciudad de Pasto, pues es necesario traer a colación la figura de Agualongo. No quiero referirme al contexto continental o mundial, porque sabemos la figura tan grande que es Bolívar, ¿no? En el contexto, sigue siéndolo aún en el siglo XXI, a pesar de todas las atrocidades y los retrógrados que podamos ser en el pensamiento, ¿no? Pero a nivel del contexto de Nariño, yo sí creo que es necesario entender el proceso de la revolución y de la independencia de España como eso, como un proceso. Hay unos antecedentes, ¿no? Que la misma ciudad de Pasto los tiene cuando ya en el siglo XVIII habían levantamientos, no hablo de las provincias, sino en la misma ciudad de Pasto había levantamientos que ya estaban en contra de las medidas que estaba tomando lo que era la corona española. Entonces también es necesario recordar que para la época de la independencia España estaba invadida por los franceses, por el ejército napoleónico, y que el famoso rey Fernando VII, conocido como el Deseado, precisamente se lo conoce así porque España deseaba que vuelva el rey a regir sus destinos y no un francés como lo era Pepe Botellas. Entonces hay que entender eso, hay que entender que en la propia España había un proceso de revolución queriendo que regrese su rey a su territorio. Y lo que se hace es convocar a representantes de las diferentes provincias y de las colonias, que fueron muy pocos, para decidir realmente qué era lo que iba a pasar con España. Efectivamente, Enrique tiene razón cuando habla de que las independencias no eran contra el rey. Eso es posterior, con contadas excepciones como Cartagena o el propio pensamiento de don Antonio Nariño, que desde un inicio sí quiso la independencia de las colonias frente a España. Pero el resto era un querer de las autonomías, especialmente de las élites, para darse un manejo de sus propios destinos. Además, también es fundamental entender que si bien Pasto era una de las principales ciudades de la Nueva Granada, no era la principal.
Santa Fe, Cartagena, la misma Popayán, eran centros muy importantes. En el departamento de Nariño, pues Pasto, desde luego, por siempre ha sido el centro, el epicentro del manejo administrativo, civil y económico, pero también estaba Barbacoas, ¿no? Sobre todo por su proyección en la riqueza del oro que ahí había. De tal manera que Pasto es un puente que comunica a Popayán y a Quito, dos ciudades que tenían obispado, que tenían casa de moneda, que tenían, digamos, unos privilegios al ser considerados unas ciudades dentro del mismo contexto de lo que eran las colonias españolas. Y pues en Pasto siempre hubo, por parte de las élites, hay que diferenciar eso, lo que son las élites, frente a lo que llamamos el pueblo llano o los indígenas, pues hay ahí, ¿no? Un querer de las élites respecto a lo que es que haya una casa de moneda, que haya universidad, es decir, una autonomía frente a Popayán y a Quito, que eran las que regían los destinos de la ciudad de Pasto. Agualongo es una figura para mí tardía. Agualongo no lo vemos en los procesos que mencionó Enrique Herrera. En 1809 no estuvo, ni en 1810, ni siquiera en el 14. Aparece posteriormente Agualongo, de tal manera que para mí Agualongo efectivamente representa la pujanza y la revolución de un pueblo, pero también representa el manejo que le dan las élites al pueblo llano en la medida que se aprovechan pues de él para hacer la revolución, ¿no? Entonces eso también como para iniciar el abrebocas y pues para continuar en la charla y no de ninguna manera pues monotelizar, ¿no? Vale, y para Enrique Herrera, ¿Bolívar sigue siendo un protagonista mundial, latinoamericano, o cuál es la visión que usted tiene de él? Carlos. Algo pasó ahí. Algo pasó, sí tenemos alguna dificultad con Enrique, pero ya. Agualongo, pues naturalmente no tenemos que manifestar que tiene pues una visión. Está yendo. Se está... Pero mire, yo insisto, la parte fundamental es ver por qué Pasto actuó como actuó. Entendamos lo siguiente, ahora que estamos con esto de lo nomástico, para que Pasto, a escasos 20 años de la Fundación Española de Pasto, la propia corona le conceda un escudo de armas y el título de ciudad, y ahora con un atenuante que es bastante interesante, mire, la parte de el día 17 de junio de 1559 se expiden 12 aulas reales por parte de Juana de Austria a nombre de Felipe II. La que viene para Pasto y le da el nombre en homenaje a ella y a la abuela, Yacari Santiago. Esto que está indicando que aquí en Pasto existía una gran cantidad de gente importante, interesante. Somos la sexta ciudad en América hispana la que recibe directamente este privilegio. Después, nosotros elegimos los propios dirigentes nuestros. Otro aspecto que es interesante, era gente privada. Aquí había gran cantidad de conventos que para la época, vengo yo planteando, eran netamente las universidades importantes. Esto está lleno de pura comunidad religiosa. La pregunta de uno es, ¿dónde conoce una monja que no sepa leer y escribir? Otro aspecto fundamental, ¿por qué motivo nuestras galeras fue directamente calificado como el volcán de la década? Porque era el único volcán, o es, que tiene más historia que los demás volcanes de la parte andina, porque desde el día 7 de diciembre de 1580 a alguien se le ocurrió ir colocando cómo era el teje-maneje del comportamiento del volcán, para que en síntesis sepamos hoy en día que por 75, 80 años el volcán se quedaba quieto, descansaba, dormía, y por 25 años se levantaba a molestar. Yo he dicho hoy en día, nosotros ya no vamos a tener el privilegio
si el volcán se comporta como se ha comportado los últimos 500 años, que sé que es muy corto, pero siendo así, con historia, sino que ya serán los nietos. Ese aspecto de que acá elegíamos los propios dirigentes. Mire que no teníamos ni ejército. Apenas en 1764, cuando se tiene conocimiento de la expulsión de los jesuitas, es que aparece aquí en Pasto un contingente militar. Y la gente queda admirada, viendo los fusiles, viendo los uniformes, en fin. Entonces, nos tocó a la gente nuestra prepararse, improvisar unos ejércitos para defenderse, porque no quería pertenecer ni a Popayán, Santa Fe, menos a Quito. La carta que le envían los quiteños es clarísima. En un proceso más adelante, es mejor que pertenezcan ustedes a Quito, a Bogotá, que no los tiene en cuenta. Mire, una frase tan sabia, mi querido Mario, mi querido Mauricio y la gente que nos está escuchando. Y lo que usted acaba de comentar, nosotros, para que podamos entender la independencia de cada región, nos toca remontarnos a 1808, cuando hay un problema de faldas allá en España, porque bien conocemos, doña María Luisa de Parma, la esposa de Carlos IV, andaba en amoríos con Manuel Godoy, porque de principio únicamente era que Napoleón Bonaparte pidió permiso para pasar el ejército a Portugal, que era la única parte que le faltaba para dominar a Gran Bretaña. Y entonces se percata eso, cosa que la independencia tenemos que tomarles desde 1808. No nos han hecho creer desde 1810 o 1809, que es allá. ¿Sí? Y entonces, la gente nuestra quiso defenderse. Ahora, yo discrepo con todo respeto, pero Agualongo tuvo la presencia el 16 de octubre en Chapal de Funes. Hay documentación al respecto. Él jura el 7 de marzo de 1811 defender dentro de las milicias pastusas. De ahí para acá viene un proceso que, a propósito, hay gente que, por ejemplo, dice que Agualongo nunca existió, que es un invento. Yo he dicho, tienen entonces que borrar lo que trae José Hilario López, que es contemporáneo, que es coetáneo de la época. Tienen que borrar lo que dice José María Obando, el propio Bolívar, que lo reconoce, lo admite. Pero hoy en día hay otro aspecto que yo no sé de dónde sacaron, ¿no? Que de dónde acá Agualongo ganó los títulos militares. La respuesta es sencilla. Don Bolívar, ¿dónde ganó los títulos militares? En las campañas. Nariño, Sucre, Córdoba, cualquier general. ¿Por qué? Porque acá no había escuelas militares. Apenas en 1908 se conoce una escuela militar. Entonces, mire cómo van desfigurando la imagen de Agustín Agualongo, que en cuanto a la gente que lo hemos estudiado, pues es de mucho respeto. Pero, insisto, hay que llegar a ese proceso de Pasto. Yo no desconozco a Bolívar como libertador. Claro está que, esperen, de una vez les anticipo, ¿no? Estoy preparando un libro porque yo me he quedado que es corto con lo que había dicho de Bolívar aquí en Pasto en cuanto a los crímenes. A grosso modo, en Caracas, 640 personas las manda a matar, a uno poniéndose el propio obispo. Luego en La Guaira y cerca, 415. Y después, en las propias Cartacel. Ya sé que la respuesta va a decir, estábamos en guerra, sí, pero tristemente, hablábamos antes, Mario, esa historia nunca nos la comentaron. Yo he dicho, yo hace 40 años hacía poemas a Bolívar. ¿Por qué? Porque me orientaba por lo que me habían enseñado en la Escuela San Juan Bosco en Pasto, por lo que me enseñó un año que estuve en el Salesiano o la Industrial aquí en Pasto, o los 5 años donde terminé el bachillerato en San Felipe Neri. Y lo primero que presidía era la foto de Bolívar.
Yo no tenía conocimiento de los crímenes tan horrendos que el señor había hecho. Gracias. Y en ese sentido, Mauricio, ¿Bolívar criminal o libertador? ¿Cómo entender esa figura? ¿Cómo contextualizarla frente a lo que dice Enrique? Sí, a ver, continuando un poquito, escuchando a Enrique pues atentamente y continuando con lo que yo dije al inicio, la historia entendida como un proceso. Yo creo que el libro de cabecera de todos los pastuzos es este. Es el famoso libro de estudios sobre la vida de Bolívar, del doctor José Rafael Sañudo, del cual yo tengo la tercera edición porque no he podido conseguir las otras dos. Hay un interés, después de que pasa todo lo que es la Guerra de los Supremos y cuando es el afianzamiento de la nación como la conocemos actualmente, hay un interés en todos los territorios nacionales por darse un perfil dentro del contexto de lo que es la nación. Entonces hay dos posiciones. Una que es el negacionismo. El negacionismo es el que dice no hubo independencia, no existió eso de ninguna manera. Y otra posición que es el extremo, ¿no? El desconocer todas las resistencias que hicieron ciudades como Pasto o Santa Marta, por citar algunas en Colombia. Porque efectivamente, inclusive la misma Bogotá tenía los dos sectores, los que seguían, los que eran bolivarianos y los que no eran bolivarianos. Entonces Enrique Herrera permanentemente lo dice también. A Bolívar se lo recibía en palio a la entrada de Bogotá y después lo recibían así al pacificador, ¿no? Entonces, claro, eso muestra un poco cómo son los procesos históricos que son contradictorios. Pero lo que se quiere a finales del siglo XIX e inicios del XX es mostrar un contexto del territorio frente a ese proceso que se consideraba ya muy importante, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Y es lo que yo analizo con el texto del doctor Rafael Sañudo, a quien admiro y a quien he leído los textos, no solo ese, sino también la historia de la ciudad de Pasto, que la tengo completa. Pero yo sí veo ahí que hay un interés de dos posiciones. Unos, como el doctor Sañudo, que quieren mostrar todo lo sanguinario que fue Simón Bolívar frente a un proceso de independencia que no era ir a cantar villancicos para que los realistas dejaran las ciudades, sino que era realmente una guerra, así hay que verlo, era una guerra, inicialmente el ejército patriota era la guerrilla de la época, ellos eran los que estaban en contra de la normatividad, y fue todo un proceso llegar pues a lo que conocemos como la República. Y la otra posición es la de que aquellos que exaltan tan temerariamente a los libertadores, que desconocen todo lo que pasó dentro de ese proceso, y es cuando el país se empieza a llenar de estatuas de héroes. Entonces yo sí creo que es interesante en nuestro contexto nariñense entender cuáles eran las diferentes posiciones. Claro, Enrique habla de los asesinatos que cometió no Bolívar, sino su ejército patriota o el ejército libertador. Y también recordar que en esa batalla de Funes los primeros mártires de la independencia colombiana fueron los hermanos Narváez, que eran de Ipiales, que fueron asesinados por los pastuzos de igual manera. Como no había armas, era garrotazo limpio, a pedradas. Y de igual manera fueron asesinados muchos otros que estaban a favor de los quiteños, entre esos la exprovincia de Obando, y con excepción de Pupiales, el resto eran afectos a la causa patriota, de tal manera que esa invasión que intentaron hacer a la ciudad de Pasto, después de hacerle unos llamamientos, pues entonces están muchos de nuestros paisanos nariñenses ahí que han sido mártires. Inclusive yo tengo también el listado de los nombres de los patriotas asesinados, entre ellos también mujeres. ¿Por qué comento esto? Porque es necesario entender que las guerrillas, en esa época el ejército patriota era una guerrilla, Simón Bolívar era un guerrillero, como lo fue Santander y como lo fue Córdoba. Es decir, nosotros esa historia oficial que ha hecho tanto daño al país, siempre nos montó en la cabeza que esos eran unos héroes estilo Aquiles, hijos de dioses, que tenían que ser pues pristinos, inmaculados, y que jamás en la guerra cometieron delito alguno, cuando sabemos pues que no es así, que todo ese proceso implica desde luego mucha sangre. Entonces Bolívar además Bolívar pues es un humano como cualquier otro humano, un humano no
desgarrado y desvirtuado como lo muestra el doctor Rafael Sañudo, sino un humano más bien en el sentido literario como lo muestra García Márquez en el general en su laberinto. Entonces yo creo que es necesario entender esos procesos que no son pristinos, que no se dan de la noche a la mañana. La historia oficial nos ha hecho creer que el 21 de julio de 1810, pues toda Colombia ya era patriota y que Bogotá era la capital. Pues no fue así. Hubo muchos territorios nacionales que se debatían entre qué era lo que más convenía a sus propios territorios. Ya cité el caso de Santa Marta, que es emblemático, así como lo es Pasto. Pues claro, en el caso de Pasto yo sí veo que son unas élites, las 3 o 4 familias que gobernaban y que en una endogamia se turnaban los cargos de alcaldes ordinarios y de tenientes de gobernador, bueno, en fin, eran esas familias las que quisieron manipular al resto de la población, sobre todo de las goteras de Pasto, especialmente a las poblaciones indígenas, pues arguyendo, ¿no?, que los cambios iban a ser en contra de ellos y que todas las libertades que tenían se iban a acabar cuando llegara ese diablo de Simón Bolívar, porque así se referían a él. Entonces yo sí considero que es necesario entender como un proceso que estos héroes no son los héroes mitificados que nos ha enseñado la historia oficial, pero que también dentro del mismo territorio nariñense, como es la provincia de Obando, como es Tumaco, como son muchos de los otros poblados, estaban ya desde 1809 a favor de la causa patriota. Gracias. Y también para entender la visión de Sañudo, la ley de expiación, ¿cómo explicar a las personas que nos están viendo, Enrique, esta obra que también es bien importante para la consolidación y para la construcción de identidad de Bolívar y también de identidad de Agualongo en el departamento de Nariño? Pero mira, antes quiero dar más claridad respecto a lo que Mauricio manifiesta. ¿De qué patriotas hablamos en 1809? ¿Cuáles patriotas y pialeños? Eran monarquistas. La pelea era entre monarquistas quiteños versus monarquistas pastuzos. Los monarquistas quiteños queriendo que Pasto sea totalmente parte integrante de Quito. Con todo respeto, desafío a quien quiera que me muestre un solo documento donde se hable en contra de Fernando VII por parte de los quiteños hasta el día 29 de mayo de 1822. Es como por ejemplo el caso del 20 de julio. La gente que defiende el 20 de julio, que me explique o nos explique por qué motivo el día 21 de julio y el 23 de julio de 1810, lo que preside las importantes reuniones es directamente un tremendo retrato de don Fernando VII. ¿Por qué motivo el primer emblema que se diseña en Bogotá como escudo, que hoy lo tiene Funza, es directamente reconociendo a Fernando VII como rey, como monarca? ¿Por qué motivo el 14 de octubre de 1810 se festejó con bombos y platillos en Bogotá el cumpleaños de Fernando VII? Simplemente leamos el juramento y quedamos totalmente asombrados con base en la historia oficial de que es 100% monarquista. Repito, Bogotá únicamente, de acuerdo, ya lo dije, el día 16 de julio de 1813, Nariño sí lleva a efecto una total y absoluta independencia, desconociendo a Fernando VII. Porque antes era todo lo contrario, era un reconocimiento. Son monarquistas. ¿De qué patriotas hablamos de 1809? La propia Constitución de 1812, la de Quito, es por Fernando VII. Los juramentos. ¿Cómo toma posesión Nariño? Jurando por Fernando VII. Entonces, en tanto, mi querido Mauricio, con todo respeto, no le digamos la verdad a la gente de que no eran, que allá en Ipiales, en los demás sectores, hablaban de la cuestión de independencia. ¿Cuál independencia?
Se habló en un momento con Sarasti cuando buscaba la independencia de Pasto. ¿Por qué? Porque Sarasti tenía más amistades, tenía más familiaridad con la gente quiteña. Por eso yo he sacado y he publicado muchos aspectos cuando hablan de la independencia de Ipiales. De Pasto, sí, pero no de Fernando VII, no de España. ¿Y por qué motivo es que acá en América hay un reconocimiento a Fernando VII? Porque el señor Napoleón cometió un tremendo error político cuando decreta la libertad de los esclavos. Eso perjudicaba notablemente a los grandes terratenientes de acá de Hispanoamérica. Y eso fue lo que llevó entonces para que acá vengan y se conviertan los afrancesados, la gente que defendía directamente al señor Pepe Botellas, ¿no? Y recordemos, mi querido Mauricio, ¿por qué motivo lo tumban al virrey Amalia Borbón en Bogotá? Porque decían que la esposa tenía nexos con Manuel Godoy. ¿Por qué motivo lo tumbaron también en un principio al señor que es en Quito, ¿no? Porque se decía lo mismo. Pero después totalmente se volvió, insisto, hasta el 16 de octubre, perdón, hasta el 16 de julio de 1813, que alguien me demuestre un documento. No cartas particulares, porque hay cartas particulares. Hay una carta que envía Caldas al hermano, sí, pero en documentos oficiales no. Todo el mundo es doblegado, sumiso. Entonces, a Pasto viene a atacarlo por eso, porque no queríamos someternos a los quiteños. No es que venían los patriotas quiteños. ¿Cuáles patriotas? Allá en la propia, lo sabe Julio Chamorro, en la propia Academia de Historia del Ecuador, les he pedido ese favor. ¿Qué tiene que la gente hacer? Agachar la cabeza, porque no hay documentos. En Quito solamente es el día 29 de mayo de 1822, después de la batalla de Pichincha. Y en Bogotá es el día 16 de julio de 1813. En tanto no entendamos la actitud de la gente de Pasto defendiéndose por defender la autonomía, no hay nada que hacer. Y Enrique, frente al tema de Sañudo y la ley de expiación. Sañudo, mire, un aspecto admirable. Para 1800, ya finales del siglo XIX, ¿no? Hombre, que el señor saque unos documentos, ¿no? Una parte que se le critica a Sañudo, ¿cuál es? No dio la fuente. Pero hoy en día nosotros que ya tenemos, ¿no? Me he puesto ahí y todo lo que el señor manifestó hablando de Bolívar tiene una total certeza. Él mismo lo dice, y Mauricio, que tiene las ediciones, sabe que lo dice en la segunda edición, ¿no? Que él esperaba que algo le refute. Solo insultos, solo descalificativos, pero nada en concreto. Ese libro de Sañudo, así exista gente crítica, tienen que reconocer que fue un libro que estuvo muy bien documentado. Perfecto. Y ya para ir finalizando este bloque de información y para también ponerlo en perspectiva de presente, ¿qué aprendizajes o qué aprender de esa historia que nos están comentando de estas dos figuras para que nos sirva para construir este departamento de Nariño desde la autonomía, desde la independencia, Mauricio? Sí, y desde luego, yo he estado leyendo los comentarios que la gente va poniendo ahí, ¿no? Interesante. Yo creo que lo más importante es reconocernos que somos un departamento que tiene diferentes territorios y diferentes contextos dentro del mismo proceso histórico. Yo soy un crítico del pastrocentrismo y así lo denomino en mis documentos que estoy haciendo últimamente. El pastrocentrismo, desde 1904, se dedicó a todos los nariñenses a enseñarnos una sola historia, la historia de Pasto, desconociendo las otredades y las alteridades que existían en sus propias goteras. Ya cité el caso emblemático de las provincias de Obando.
por no citar el caso de Barbacoas y de Tumaco, ¿no? Recordar que en Tumaco es asesinada y decapitada la señora Rosa Zárate, quiteña, que había huido de los realistas quiteños que querían asesinarla a ella y a su esposo, y se van por esas caminos, y llega aquí a Tumaco, y en Tumaco es apresada y decapitada. La cabeza es enviada a Quito y su cuerpo debe reposar todavía decapitado en el lugar donde quedó la iglesia de Tumaco, donde quedaba. Entonces, ¿esto para qué? Para entender que somos en un mismo departamento que fue construido arbitrariamente por las élites colombianas con reyes, dándole gusto a esas élites no añejas que añoraban pues tener títulos y tener prebendas como lo tuvieron durante tantos siglos, pues se construyen y las fronteras son tan artificiosas que terminan por romper los nexos históricos que existían entre unas ciudades y otras. Entonces yo creo que ese pastocentrismo con el que crecimos, con el que crecí yo en mi educación que se me brindó en Ipiales, porque yo allá hice mi primaria, mi bachillerato, y ahora cuando fuera del departamento, cuando yo me pongo a leer la historia de nuestro departamento, entiendo que son diferentes procesos los que nos han conformado. Entonces, Pasto tiene una historia que es muy rica, porque ya Enrique demostró y demuestra cómo fue una ciudad principal, al punto de que ayer que se estaban conmemorando el onomástico, pues yo en mi Facebook puse el hermoso dibujo que hizo Guamán Poma de Ayala de la ciudad de A3, ¿no? Que es de los primeros, quizá, dibujos que se hacen de la ciudad de Pasto a inicios del siglo XVII. Pero también demostrar que en ese contexto donde somos variopintos, donde hay diferentes caracteres, cada pueblo y cada historia y cada comarca tiene su propia historia que necesita ser contada. Entonces es muy triste, por ejemplo, ustedes saben que últimamente yo estoy escribiendo y analizando mucho al Pacífico nariñense porque es un tema que me desvela. Entiendo cómo ese abandono del 2020 viene de tiempos atrás, viene de una cantera cuando los gobernadores eran nombrados a dedo y esos gobernadores desconocían los territorios. Entonces nombraban alcaldes a su gusto y antojo y desconocían realmente todo el tejemaneje que existía ahí en esos territorios. Entonces yo creo que el gran legado que nos deja todo este proceso, que siempre tendrá diferentes aristas, es entendernos que somos multidiversos en un mismo territorio y que es necesario repensarnos y socializar esos procesos históricos que se han dado en los territorios. Para citar un solo ejemplo, apreciado Enrique y apreciado Mario, la Academia Nariñense de Historia hizo el ejercicio del pastocentrismo de una manera tal que durante muchos años dejó de sacar el boletín de la Academia de Historia que se entendía, narraba nuestras historias para concentrarse en los famosos cuadernos de Pasto, en donde en casi 500 hojas van contando su historia olvidándose del resto. Y no estoy hablando de la Academia o el Centro de Historia de Pasto como fue inicialmente, sino de la Academia Nariñense de Historia que desconoce las otredades. Por eso en este momento, y pues aprovecho para hacerme la cuña, estamos fomentando una revista que se llama Revista del Departamento de Nariño, donde queremos contar qué fue lo que pasó en el resto de las ciudades. Pues Enrique habla de Pasto porque es su ciudad, yo hablo de Ipiales y de Obando porque es lo mío, y hablo del Pacífico porque medio lo conozco, pero es necesario que este interés que tenemos muchos esté plasmado en las redes, esté en una revista, en un libro que sea digno como el Cuaderno de Pasto, y que se conozcan qué era lo que pasaba mientras Bolívar quería pasar de Popayán a Quito y aparecen entonces en el escenario esos guerreros pastuzos que hay que reconocer pues la valentía, hay que reconocer el coraje, pero qué era lo que estaba pasando en el resto de los municipios, qué pasaba en esos territorios. Entonces yo sí creo que el gran legado, apreciados amigos, es que es necesario entendernos en las otredades para reconocernos dentro de una identidad, dentro de un mismo departamento. Gracias, Mauricio. También muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo para que también compartan
compartamos historia y estamos con una excelente audiencia y le agradezco también y hacemos un reconocimiento a Enrique porque ha sido una de las personas que ha visibilizado nuestra historia, nuestras historias y eso es muy valiente y eso también tenemos que reconocerle a los nariñenses. Y en ese sentido, Enrique, ¿qué aprendizajes, qué enseñanzas podemos sacar de todos esos estudios que usted ha adelantado, de todos los libros que usted ha escrito, más de 20 libros? ¿Cómo interpretar esa historia para mejorar este departamento, para que podamos construir un departamento mucho mejor, en donde podamos incluirnos todos, en donde también podamos incluir todas las historias que lo enriquecen? Primeramente, sí quiero dejar muy claro un aspecto que es interesante, ¿no? La Academia Nariñense de Historia sacó el Manual de Historia de Pasto porque quien lo financiaba era la Alcaldía de Pasto. Eso creo que, digamos, sobran mayores comentarios, ¿no? Se pidió colaboración a otros municipios, nadie nos daba un peso. Entonces, ¿qué pasó? Pues se escribía el Manual de Historia de Pasto porque el patrocinio es de parte de la Alcaldía de Pasto. Lo otro, aquí en Pasto, es una ciudad de todo el departamento y de todo Colombia. Acá, hoy en día, mire, el Consejo de Pasto, creo que si acaso hay 4 concejales oriundos de Pasto. Los demás son gente de municipios cercanos y bienvenidos. Acá han sido brillantes las gentes de otras partes. Nosotros no hemos sido en ese aspecto, como se dice, egoístas. Acá se le ha brindado el cariño, el aprecio a la gente que bien ha tenido de venir de otras partes. En Ipiales en especial, la gente de Ipiales ha sido acá muy bien tratada en todos los aspectos. Los gobernadores siempre dando buena participación con todo su derecho. Entonces está un poquito, como se dice, sesgado la parte de Mauricio. Y en cuanto a los libros nuestros, mire que yo tenga agotadas todas las ediciones. Por ejemplo, el de mayor, digamos, tiraje, ¿cuál es? Mitos, leyendas y tradiciones de Nariño. Es un libro que está totalmente agotado ya en 15 ediciones. Cada edición, pues tampoco no son 1000 ejemplares, pero mire que hay los demás libros, de idéntica forma. Yo comentaba antes con mi amigo Mario, ¿no? Sorprendente, y hablamos también hace un tiempo con mi buen amigo Mauricio, ¿no? Donde más yo vendo mis libros es en el aeropuerto. De 1000 ejemplares, unos 700 se venden en el aeropuerto. Entonces, hemos cambiado. De principio, yo tuve problemas acá, como todo. ¿Cómo se opone? Esa es la imagen que estamos dando para que el país no nos tenga en cuenta y irnos contra Bolívar. Yo simplemente lo que he hecho es transcribir los textos, porque vuelvo a repetir, la historia es con documentos. La historia no es pensando con el deseo, ni menos con imaginarios. Eso queda bien para la ficción, la novela, para el cuento. En ese caso, entonces, cuando yo, por eso soy tajante, desafío a quien tenga la gentileza de indicarme un solo documento que acá, en la parte de hoy Colombia, de Bogotá, ¿no? Hable de independencia antes del 16 de julio de 1813. Aún la Constitución de 1812, por la cual tomó posesión Jorge Tadeo Lozano, lo hizo a nombre de Fernando VII. La parte de Quito, la misma cuestión. Por ende, yo he dicho cuando, por ejemplo, que vino para acá Nariño, es que tenía una entrevista, una charla con los patriotas quiteños. Si en 1814 estaba totalmente manejado, manipulado, como quieran llamarlo, por parte de los adeptos a la corona española. Nariño viene para acá, para Pasto, ¿por qué? Tenía serios problemas en Bogotá. Había muerto la mujer. Un hijo de él, Jerónimo, se había pasado
a defender directamente la corona española. A él intentan matarlo. El señor Camilo Torres, el señor Sabio Caldas, el señor Jorge Tadeo Lozano, los federalistas intentan matarlo al señor Antonio Nariño. Él viene acá porque estaba desesperado y por ende se queda que es aquí en Pasto. Son aspectos que digo, en tanto uno no estudie la historia así, no podemos nosotros simplemente pensando con el deseo ir emitiendo conceptos que se caen de su peso porque con el documento en mano todo queda ahí netamente sustentado. Es lo que yo podría manifestar. Gracias, Enrique. Ya para cerrar, la idea es que podamos en este momento sacar algunas conclusiones, pero sobre todo poder generar una pedagogía frente a lo que está pasando en Pasto respecto a onomástico y cumpleaños. Yo creo que es bien interesante que ustedes como historiadores nos expliquen un poco la historia de Pasto, como para ir cerrando ya todo este bloque de información, todo este compartir de conocimiento colectivo, y agradecer a todas las personas que están allí pendientes de esta transmisión. Les agradezco muchísimo, tenemos una excelente audiencia y la idea es que podamos continuar con esta serie de eventos. Es el segundo ya frente al tema de historia. La semana pasada tuvimos un escenario también de historia. Hoy este es un evento muy importante y la idea es que podamos seguir compartiendo con ustedes, y las personas que quieran también participar en esta serie de foros, pues son bienvenidos en Página 10. Mauricio, entonces, para ir cerrando, ¿cuál es la conclusión y cómo interpretar esto del onomástico, el cumpleaños, mal dicho cumpleaños, que se ha estado en este momento señalando en redes sociales? Gracias, Mario. Sí, antes de darle respuesta, pues sí, es que este tema es muy espinoso y Enrique lo sabe. Este tema además nos apasiona. Si en un viaje que hicimos con Enrique de Quito a Pasto, pues a Ipiales estuvimos charlando tantas horas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, este libro, La Independencia en Ipiales y en Tulcán, donde se rescata un acta de don Francisco Sagasti Yante, ¿no? Demostrando que sí había un interés. Yo vuelvo y insisto, la independencia es un proceso. Y claro, en ese momento muchos lo que querían era que regrese Fernando VII al trono. Pero muchos otros, como don Antonio Nariño... Pero es de Pasto, no es de España. De España. Pero muchos, como don Antonio Nariño, ya pensaban en una independencia de ese reinado. Y es que hay antecedentes anteriores y documentos es lo que hay. Como dice Enrique, menos mal que el conocimiento sea socializado de tal manera que nosotros tenemos acceso a esos documentos. Ya no son los eruditos, ya no es el doctor Rafael Sañudo encerrado en su estudio, cavilando, ¿no? ¿Qué era lo que iba a escribir? Ahora nosotros tenemos acceso a esos documentos y yo he tenido acceso a muchísimos documentos que están ocultos y que es necesario develarlos. Miren el grosor de los libros. Este es la revista de historia de la Academia para Nariño. Y este es el manual de historia de Pasto, que tiene casi 5 o 6 veces el grosor de lo que tendría que tener el departamento de Nariño. A eso me refiero yo. Ahí hay un pastocentrismo que es necesario vencerlo. No estoy diciendo y ni desconociendo el valor de la historia de Pasto. Ojo, porque esto alguna vez ya me trajo problemas. Así como a Enrique le trae, pues a mí también me ha traído. Lo que estoy diciendo es que es necesario que nos reconozcamos como un departamento multirregional, con diferentes historias que no han sido contadas. El caso de la historia de Barbacoas, por Dios, una ciudad con tanta historia. 1822, la primera imprenta en el departamento de Nariño. Llega a Barbacoas con el periódico El Pescador. Y periódicos como Diario del Sur, en uno de los libros que tengo, desconocen y dicen que la primera imprenta que llegó al departamento de Nariño es la imprenta de palo de don Pastor Enríquez. ¿Sí ven? Ahí hay una falacia. Hay unas falacias que demuestran que el resto del territorio fuera de Pasto no existe. Pues sí existe y tiene una historia que es necesario contarla. Ahora, frente a la pregunta puntual que nos hace Mario, como muchas ciudades de América, las fundaciones fueron tan informales, de una manera, digamos, tan improvisada,
que debieron hacerse, como se dice actualmente en el lenguaje coloquial, pues a la ligera. Desde luego que la corona después empezó a dar unos reglamentos de cómo hacer una fundación de la ciudad, con la presencia de un notario, con la presencia del sacerdote para que bendiga, y nombrando tenientes, de alcaldes y tenientes. Pero para el caso de la ciudad de Pasto, que efectivamente es una quizá de las más antiguas, ¿no? Nariño tiene tres de las ciudades más antiguas de lo que es la Nueva Granada y Suramérica, como es la Cruz de Mayo, como es la ciudad de San Juan de Pasto y como es la ciudad de Santa Bárbara de Iscuandé, de las ciudades más antiguas que existen. Pero ninguna de estas tiene acta de fundación, precisamente por eso, por la informalidad. Era muy difícil pues estar pensando en llegar a colonizar territorio, a avasallar a los indígenas, y están pensando en levantar una acta. Quizá exista, yo no estoy diciendo que no, pero por lo pronto no se ha encontrado. De tal manera, pues Enrique creo que va a ser una explicación mucho más lógica y coherente porque es miembro de la Academia Nariñense de Historia, pero lo que yo he leído y lo que yo sé es que no se ha conseguido esa acta de fundación, de tal manera que la Academia Nariñense de Historia lo que hace es postularle el Día de San Juan en advocación al nombre que tiene la ciudad para celebrar el onomástico. Entonces no estamos celebrando un cumpleaños, porque el cumpleaños es cuando usted nace. El onomástico es el día de su santo. Igual pasa con la ciudad de Ipiales, apreciado Enrique. A mí a veces me da como cierto escozor que se celebre el día de la municipalidad, porque como decía mi tío Fabio Chávez Bustos, médico, que tuvo un programa muy bonito en Ipiales, decía: celebrar el día de la municipalidad es como si uno celebrara el día en que lo confirman, el día de la confirmación. Entonces, claro, tiene que haber algo atrás, ¿no? Ya muchos nariñenses han tenido la oportunidad de ir al archivo de Indias y auscultar qué documentos hay, ¿no? Por lo pronto, lo que celebramos es un onomástico que nos recuerda que es el día de San Juan, que en nombre de San Juan, pues se puso la ciudad de Pasto, pero está mal llamarlo un cumpleaños. De todas maneras, Pasto, una ciudad de mis entrañas, es una ciudad que quizá de la primera ciudad que yo empecé a leer historia con rigurosidad fue la ciudad de Pasto, por eso ese afecto que le tengo. Entonces lo que yo digo no es para herir susceptibilidades, sino todo lo contrario, para demostrar que hay un ipialeño que se ha interesado por esa historia que es tan rica y que la conozco y la reconozco, o la quiero reconocer dentro de un contexto territorial que nos permitirá avanzar como un departamento. Gracias, Mauricio y Enrique, para que también nos comente y nos explique a todas las personas que nos están viendo cuál es la diferencia, onomástico, cumpleaños, cuál es el sentido de esta celebración. Mauricio lo ha dicho, ¿no? Nosotros no tenemos el documento, el acta de fundación. Sin embargo, yo siempre me remito al Libro Verde de Quito o Libro de Cabildos. Ahí hay una fecha, 26 de marzo de 1537, cuando en ese día de esa acta se menciona que viene para acá, para la Villa Viciosa de la Concepción, el nombre primitivo primigenio de Pasto. Don Pedro viene, con Don Pedro de Puelles viene Rodrigo de Ocampo. Va a poblar, dice, la Villa Viciosa de la Concepción el 26 de marzo de 1537. O sea, que da a entender que ya estaba fundada. Entonces, no tenemos el documento que diga quién la fundó, dónde se fundó, cuándo se fundó. Y hay un hecho que es bastante interesante. Lo trae el maestro Emiliano Díaz del Castillo cuando comenta que para 1771, cuando el escribano Arturo recibe la documentación que le hacen entrega del archivo, denuncia, manifiesta que él apenas recibe los libros a partir del año 1561. El resto se perdió, desapareció. Entonces, es factible que esté en España, ¿no? Pero hasta ahora, digamos, no ha habido aquí la inquietud por parte de las autoridades, porque eso es costoso. Un viaje allá, no es fácil. Y entonces tenemos que ver nosotros que esa situación pues queda muy complicada. A propósito, ¿por qué motivo, Pasto, hoy tenemos ya
el escudo casi original, ¿no? Porque una funcionaria del Valle del Cauca fue enviada en comisión a España. Y en el archivo del Duque de Alba, ella encontró el escudo de Cali. Pero como lo que hemos dicho, tanto Pasto como Cali tienen el mismo día, 17 de junio de 1559. Ella tuvo la gentileza, no fue egoísta. Yo he solicitado que a esta funcionaria hay que hacerle un reconocimiento aquí en Pasto. Ella lo envió, el escudo de Pasto, el original, porque el que conocíamos antes fue diseñado en 1920 por Miguel Triana con base en el texto. Y de ahí es el que siempre conocimos, que ahora quedó como de la Universidad de Nariño. Entonces, ¿por qué el onomástico? Ya comentamos, Doña Juana de Austria, que a propósito es bueno lo que califiquemos, porque hay malos entendidos o gente con su segunda intención que dice, ¿no?, que somos tan de malos los pastusos, que quien directamente firmó la cédula real fue Juana la Loca. Ella es la abuela de Juana de Austria. Juana de Austria fue la que firmó. ¿Por qué firma a nombre de Felipe II? Porque él estaba para casarse con doña María Tudor allá en Inglaterra. Y entonces Juana de Austria era la precisa regente con toda la autoridad. Y por consiguiente, ella, lo que manifestaba, mire qué interesante que es, ¿no?, para estudiar Mauricio, amigo Mario, ¿no? ¿Por qué motivo doña Juana le pone a Pasto San Juan y en cambio a Cali Santiago? Para mí, estaba indicando la importancia de la gente que vivía en Pasto. Eso fue lo que llevó para que la propia princesa encargada de que es del reinado le ponga a Pasto San Juan de Pasto. Entonces, hoy en día ya hay diferencia, pero también hay un error que yo lo vengo hoy manifestando. ¿Cómo se les ocurre, yo no sé a quién de la alcaldía de Pasto, ¿no?, sumar el onomástico? Esos no se suman. Simplemente, ahora peor, le ponen 800, ¿qué? 473. Sí, o sea que ellos lo ponen ya a San Juan de Pasto desde 1537. No, en 1537 simplemente era la Villa Viciosa de la Concepción. Después aparece Pasto, no San Juan de Pasto. San Juan de Pasto es a partir del día 17 de junio de 1559. Creo que era la parte que tenía. Y a Mauricio, comentarle, mire, este libro, ¿no?, es el compendio de una serie, digamos, de plegables que salió en su oportunidad en el Diario del Sur sobre los diversos municipios. Entonces, aquí tenemos sobre los 64 municipios, que también, en lo que de parte nuestra podamos colaborarle, mi querido Mauricio, ¿no?, con mucho gusto, con mucho cariño, sino que, lastimosamente, nos pasa acá en el sur, ¿no? Es difícil de que encontremos quien nos colabore, porque esto cuesta plata. Esto vale plata. Es difícil. Entonces, sin embargo, en lo que de parte nuestra podamos con mucho cariño, pero ya le anticipo, no va a ser fácil. Tiene plata para otras cosas, pero para patrocinar la cultura no. Piensan que es un favor, mi querido Mario, Mauricio. No se dan cuenta que es una inversión. Es para que el pueblo tenga identidad, para que tenga sentido de pertenencia, para que tenga orgullo de ser pastuso, ipialeño, sanpableño, barbacoano, tumaqueño, de donde quiera, ¿no? Pero obvio, esto únicamente se consigue cuando uno tiene conocimiento, porque mi querido Mauricio, Mario, y ustedes que nos están escuchando, nadie defendemos lo que no conocemos. Yo lo manifestaba en un principio. Aquí en Pasto nunca me enseñaron la historia de Pasto, ni en San Juan Bosco, ni en San Felipe Neri, aún en la universidad. No nos enseñaron. Esta cuestión nuestra es por propio aspecto, nosotros que nos hemos metido, ¿sí? Y buscando a ver
cómo después logramos publicar los libros. Yo creo que como ya es para despedirnos, mi querido Mario, agradecerle infinitamente esta situación que usted nos ha dado la oportunidad para que por su importante revista, que es tan prestigiosa hoy en día, que tiene tanto, que es tanta audiencia como se dice, y para Mauricio, pues nuestro amigo, con quien tenemos que hablar muchas cosas, tenemos que conversar. Y lo que sí, cuando venga por Pasto, ya sabe que de acá tiene su amigo, que estamos dispuestos para conversar, porque esto es agradable. Y como hemos dicho, ¿no? Las amistades siguen totalmente allí, firmes. Cosa muy diferente que tengamos criterios distintos, pero la amistad es algo. Y la parte importante, a mí me encanta la controversia, porque aprendemos todos. No únicamente la parte cuando uno echa la careta solo, no. Qué interesante que es la controversia, y a mí me encanta. Cosa que me alegro, los felicito, les agradezco, y como se dice, que vive este departamento. Lástima que se llame Nariño, porque ese nombre no me gusta. Vale, Enrique, usted prefería que se llame Departamento de la Inmaculada, ¿no? No. Departamento del Sur. Departamento del Sur. ¿No? Miren, pues invitaciones a leer, ¿no? Del doctor Sañudo, los apuntes sobre la historia de Pasto. Ahorita que Enrique estaba hablando de la fundación, pues aquí esta revista, lástima que sean tan difíciles de conseguir, pero pues, y de Agualongo, pues ahí nos estaban haciendo recomendaciones, no sé si a nosotros, o Enrique, o a la gente que está leyendo, pues el de Sergio Elías Ortiz, ¿no? Está el de Alberto Montezuma Hurtado. Y el de yo, dijo el paisano. El de Enrique, desde luego, claro, desde luego. Está el de Osvaldo Granda Paz. Sí. Está el de Enrique Herrera, que aquí lo tengo, mire, y leído, y subrayado, y muy subrayado. Y con dedicatoria. Con dedicatoria, claro. El de Alfonso Ibarra. Y está el de, me permite aquí, Emiliano Díaz del Castillo, entre otros, ¿no? Entonces, es para que vean, pues, que uno habla con conocimiento de causa, como dice Enrique, no hay cosa más linda, pues, que hablar sabiendo, ¿no? Entonces, esta revista no la muestro por vanidad intelectual, ni más faltaba. De Ipiales. Y también lo tengo con dedicatoria. Y la idea es contar esas otras historias. Yo ahorita estoy terminando ya dándole detallitos a un libro que se llama Las Dos Perdices, donde retomo este tema del bicentenario, contando la historia tanto del Pacífico como de la Sierra. Se llama Las Dos Perdices porque es el mito del pueblo Pasto, en donde en Mayama salen dos perdices, una negra y una blanca, que va refundando los dos territorios. Entonces espero que ya para el 2021 ojalá lo podamos tener, y agradezco a Enrique lo que me manifiesta de querer participar en esta revista. Yo he pensado en usted, desde luego, porque es muy necesario que esté también la historia. Es decir, ahora pues no vamos a hacer lo contrario, ¿no? Narrar todo y dejar lo de Pasto por fuera. Pues no se podría, porque todo es como una cadena, un nexo. Entonces esperamos que esta revista, yo sé que hay gente, por ahí vi algunos comentarios de gente que tiene de pronto los recursos o tiene los enlaces políticos o comerciales para poder colaborar. Yo creo que hace falta esa revista del departamento de Nariño, pues es una idea no solo mía. Yo he retomado el querer de muchos nariñenses, porque yo, si bien vivo en Bogotá, mi pensamiento está allá y permanentemente voy, y la idea es que sea una revista democrática donde nos reconozcamos nuestros saberes. En francés hay una expresión muy bonita que no se puede traducir, que es el chenú. El chenú es como el pan que se hace en la casa. Entonces es necesario que nosotros narremos cómo es que hacemos el pan en cada una de nuestras casas, para así poder, insisto, entendernos, amarnos y querernos con ese gran departamento como es nuestro amado departamento de Nariño. Vale, gracias. Y esto es Página 10, un espacio para que nos podamos encontrar, para que podamos dialogar, aprender y para que también podamos construir departamento. Esa es nuestra intención y les agradezco a ustedes por haber aceptado la invitación. Les agradezco también a todas las personas que nos estuvieron viendo, que estuvieron compartiendo, que estuvieron opinando, y varios elementos bien importantes para tener en cuenta. Y espero que nos volvamos a encontrar también. La próxima semana tenemos otro escenario de historia,
También vamos a tener otro escenario del Pacífico, porque no vamos a descuidar nuestra costa pacífica. La idea es que podamos ir construyendo el departamento con todos ustedes y más allá del tema administrativo, más allá del tema político, sino realmente un tema regional de construcción. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao, chao, Enrique. Gracias. Qué gusto. Chao, Mario. Gracias. Un gusto. Pasto, un solo actuar. Los buses de transporte público de Pasto contarán con procesos de limpieza y desinfección permanente para la prestación del servicio. Los conductores cumplirán con todos los protocolos de bioseguridad y presentación personal. Habrá un proceso de supervisión y vigilancia para salvaguardar su estado de salud y así garantizar la prestación del servicio. Avante, si cuido de mí, cuido de mi ciudad. En Praga Inmobiliaria y Asesoría en Propiedad Horizontal, brindamos seguridad y confiabilidad a nuestros clientes con la asesoría en servicios inmobiliarios integrales, garantizando el pago de sus arriendos, la venta de su inmueble, la administración y la solución a los problemas en su condominio o su edificio. Praga, su mejor decisión. Hola, yo soy Majo González y hoy te voy a dar los 5 pasos para inscribirte de forma virtual en la UCC. Y ya sé que no has presentado las pruebas Saber 11, pero eso no es un impedimento porque ahora matricularte es muy fácil y sin salir de tu casa. Primero, compra el derecho de inscripción en www.ucc.edu.co. 2. Inscríbete en el formulario. 3. Participa de tu entrevista virtual. 4. Consulta los resultados de admisión. 5. Descarga el recibo y paga tu matrícula. Listo, así de fácil es inscribirte, así que ¿qué estás esperando? Inscríbete. Laura quiere entrar a ser parte de la familia Uniminuto. Laura tendrá su inscripción gratis. 20% de descuento en el valor de la matrícula. Financiará con la cooperativa Minuto de Dios con una tasa del 0.65% y 2 meses de gracia para su primera cuota. Recibirá una SIM con internet desde el 1 de agosto por todo el 2020. Además participará por uno de los 200 computadores. Laura es Uniminuto. ¿Y tú qué estás esperando? Consulta términos y condiciones en la UME Cuida. Vigilada Mineducación.